Saludos a todos los que os estáis ya conectando y a los que os vais a conectar y a los que nos veréis luego en diferido. Hoy tenemos en la música confiada en que desconfinemos ya del todo pronto. En la música confinada todavía seguimos un tanto confinados, aunque afortunadamente ya no tanto como cuando empezamos esta serie. Hoy tenemos a Isabel Villanueva, gran intérprete, una de nuestras más eximias solistas y probablemente una de las grandes violistas o altistas. ¿Tú qué prefieres? ¿He dicho ¿Violista o artistas o artista? artistas? No, altistas. Artista, bueno, eso sí es más de francés, ¿no? El alto es el instrumento, la También, viola en francés. pero también en español, Es más ¿no? vocal, es más Se vocal. admite, ¿no? Sí. Yo, Yo creo que sería algo nuevo. Bueno, de hecho ya la palabra violista costó que se admitiera por la RAE hasta hace un año. Ni más ni menos. aquí, No existía. Sí, sí, sí. bueno. Bueno, Isabel es una de las grandes violistas de la actualidad. En España tuvimos ya gran noticia de ella a partir del año 2015, cuando recibió, jovencísima, el premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España. Desde entonces, y antes incluso ya, pero sobre todo desde entonces, su carrera se ha hecho bastante meteórica y bueno, hoy es una presencia regular en los mejores escenarios españoles, europeos. Y en fin, bueno, encantado de tenerte aquí en esta saga de la música confiada. Ay, madre mía, me va a salir hoy. Se ve que estamos todos llenísimos de confianza en el futuro inmediato, la música confinada. Y empezamos, por supuesto, con la pregunta de rigor. ¿Cómo te pilló la pandemia y cómo has vivido estos 2 meses, casi 3 ya, de confinamiento? Pues mira, me pilló en un momento, esto era la semana del 10 de marzo, yo estaba en Madrid y tenía previsto volar a Londres para dar masterclasses en el Royal College, como hago todos los trimestres, y después a la semana siguiente tenía un concierto también en Francia, en Lyon. Pues resulta que justo antes de coger el primer vuelo a Londres, con suerte, decidí no volar porque estaba viendo ya que el panorama estaba muy negro y me quedé en Madrid y justo el día después anunciaron el confinamiento, me cogí un tren a Pamplona directamente y pude llegar y me confiné aquí y aquí estoy en Pamplona. O sea que fue Inex- todo en el último momento, la verdad. ¿Y en, Complicado, sí. y en qué has ocupado todo este tiempo tan estirado que nos ha tocado vivir? No es tan fácil, ¿eh? Para un músico. Bueno, tiene dos partes, ¿no? Estamos acostumbrados, los músicos que estamos viajando continuamente, estamos acostumbrados a nunca estar en casa. Entonces, el estar, por una parte, tanto tiempo en casa, aunque también es verdad que la otra parte que quería decir es que estamos acostumbrados a pasar mucho tiempo solos y encerrados estudiando. Entonces, tenemos la parte social de viajes y de socialización y la parte de reclusión y de solitario, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que se me hizo un poco raro al principio, porque sobre todo por la incertidumbre, no por estar tanto tiempo en casa, que eso también he de decir que me costó un poco al principio, pero la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo va a durar esto, ¿no? Y cuándo es el próximo concierto, cómo va a ser. De repente se puso, ¿no?, el panorama tan negro que parecía que no había un fin, no había una fecha límite de que esto se empezara a abrir. Y bueno, pues he pasado mi tiempo pensando, sobre todo ha sido también un momento de introspección a nivel personal y a nivel también, pues yo creo que general, ¿no? Vital, de pensar en qué momento estamos, qué es lo que está pasando, cómo un virus puede afectar al colapso de todo el sistema mundial y luego también pues pensar, ¿no?, de que la música al final nos ha estado acompañando, la música y el arte en general nos ha estado acompañando todo este tiempo de confinamiento a todo el mundo a través de las pantallas, algo que también es un descubrimiento, porque al menos en la clásica no era algo habitual. Y ahora nos hemos adaptado todos, hasta estamos haciendo charlas online, que esto tampoco no existía. O sea, que hemos descubierto nuevas posibilidades de comunicación en el mundo, en nuestro mundo de la música clásica. También he aprovechado para cocinar, para aprender más recetas, he aprovechado para hacer deporte, que lo tenía Deporte, abandonado. en casa. Todo en casa, claro, todo en casa. Al final me he hecho de mi casa el escenario, el gimnasio, la cocina. Pero bueno, ahora ya pues, estamos en fase ya de desescalada y de apertura, ya tenemos más oportunidades de ir a la calle, se está normalizando nuestro tipo de vida, más o menos, pero sí que al principio fue eso. Luego mentalmente también se hace difícil, ¿no?
muchos, mucha incertidumbre que crea momentos de preocupación, bastantes, ¿no? Ya tenemos preocupación ahora mismo, pero en ese momento era tal el contraste con nuestra vida habitual que fue difícil. Yo creo que para Se todos vio, fue muy difícil. se vio muy afectada tu agenda, se te han caído muchos conciertos que tenías. Pues sí, se cancelaron bastantes, algunos se van a recuperar, otros de momento no hay fecha, pero tenía alguno de los conciertos que me hacía mucha ilusión, como era el concierto que iba a presentar en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional con la Horcam, iba a tocar el concierto de Antonio García Abril, un concierto que tengo mucho cariño y tenía muchas ganas de presentarlo en Madrid por primera vez. También tenía un estreno de un proyecto muy especial que tengo como ese Sánchez de, de readaptaciones de músicas populares clásicas inspiradas en la música tradicional, algo nuevo que iba a estrenar en el auditorio de Granada, el Manuel de Falla. Luego tenía masterclasses, tenía estrenos también en este recital que tenía en Francia, tenía 3 estrenos mundiales de compositoras mujeres y bueno, tenía pues conciertos, recitales y cosas que me hacen mucha ilusión y que espero que se puedan recuperar. Bueno, yo de todas formas he estado echando una ojeada a tu página web, que es estupenda, por cierto, y veo que la estás recuperando, quiero la agenda, que ya para este mes de junio, en principio, por lo menos ahí se ven algunas cositas, ¿no? Este mes de junio, en principio, no, a lo mejor has visto el año pasado, porque no está Ah, actualizada. Ahora lo a ver si es el próximo que año, a ver si es el año pasado y es que no está actual. Ah, claro, es verdad, sí, es cierto, que coincide con que los primeros ojalá, conciertos que se ven, a mí me ha sorprendido, pero es cierto que no me he fijado que, porque ponía 7 del 6 y digo, mira tú, pero efectivamente era un poquito prematuro. ojalá fuese ¿Cuándo va a así, ser? pero en junio va a ser complicado. Pues mira, mi primer concierto, si se cumple todos los planes, será en un proyecto mío nuevo que será en julio, a finales de julio, y será en el festival Pamplona Reclassics, que mañana justamente presentamos de forma oficial y pública en una rueda de prensa que tendrá lugar aquí en Pamplona. Y este será mi primer evento, mi primer encuentro en directo con el público. Bueno, esto ya te me has adelantado, era una de las primeras cosas que quería preguntarte y comentar contigo. Mañana es un día importante para ti porque presentas efectivamente un nuevo festival, que es siempre una gran noticia, el nacimiento de un nuevo festival, en Pamplona, en tu tierra, y que se llama Pamplona Reclassics. Eso es. Cuéntanos un poco de dónde ha surgido esta iniciativa y en fin. Ya sé Sí, que, que no te voy a poder tirar demasiado de la lengua porque precisamente es mañana la presentación y tienes que guardarla con sabida discreción respecto a los detalles precisos, pero bueno, cuéntanos un poquito cómo ha nacido este proyecto y cuáles son las perspectivas. pues este proyecto, esta iniciativa personal nació hace ya muchos años cuando vivía aún fuera de España. Y estuve viviendo 10 años entre Londres y Ginebra y ya desde los 20 años tuve la ilusión y el sueño de poder algún día hacer un proyecto, desarrollar un proyecto, un festival de música en mi ciudad de origen, en Pamplona. Un proyecto en el que pudiera proyectar ideas que replanteasen la música clásica, que dieran un paso más allá, ¿no? Porque es verdad que yo he crecido pues, con las ideas de que la música clásica está desconectada de la realidad, que es muy elitista, que es solamente para un grupo de personas que entienden la música clásica, cuando eso es relativamente falso, porque también pienso que en este momento la música clásica necesita conectarse más con la sociedad actual, con el mundo en el que vivimos, ¿no? Para poder llegar a más público y que la música siga progresando y siga evolucionando tal y como ha estado haciendo en todos estos siglos, pero que se conecte un poco más con el mundo actual y me pareció pues este sueño, esta idea, algo que perseguía, ¿no? Y entonces hace 2 años ya dije, esto tiene que salir, tengo que poder hacer este sueño, tengo que poder cumplirlo y presentarlo. Y bueno, pues a través de 2 socios míos juntamos, somos 3 socios, luego juntamos a todo el equipo, que somos muchos, y empezamos a trabajar muy duramente en la realización y el trabajo de este proyecto, que íbamos a presentar en marzo
y justo tuvimos la mala suerte de que toda esta pandemia comenzó, con lo cual no habíamos salido aún ni siquiera para presentarlo. Entonces, bueno, en todo este confinamiento también tengo que decir que, claro, pasamos momentos muy complicados de pensar sobre este festival, qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Sin haber ni siquiera salido, cuál era el camino que teníamos que tomar. Y sobre todo yo, justamente en el confinamiento que empezamos a compartir música, que empezamos a dar nuestra voz a través de conciertos, de muchísimas acciones musicales y artísticas, a las pocas semanas dije, esto tiene que ir hacia adelante y tenemos que adaptarlo y lo adaptaremos y lo haremos. No podemos pasar este año en blanco de este festival en el que tanto hemos invertido tanto tiempo y tanta ilusión y de alguna u otra forma este proyecto saldrá adelante este festival este verano y lo cambiaremos todo. Entonces, por lo tanto, a principios de abril esto lo decidimos, de hecho sacamos un comunicado confirmando la realización del festival y ahí me tocó pues cambiar todo el programa, todo el planteamiento, todos los espacios, todos los artistas, todo, para con la máxima prudencia y la máxima seguridad poderlo presentar mañana con unas medidas que se adaptasen ya al momento en que estamos, ¿no? No sabemos qué va a pasar dentro de un mes o de dos, pero lo que sí que sabemos es que hay ciertas medidas que van a estar sí o sí. Entonces, bueno, pues cambié, replanteé todo el programa, manteniendo el concepto y la estructura de origen, o sea, el sello que identifica a Pamplona Reclassics, que es lo que comentaba al principio, el plantear y el replantear la música clásica y explorar también otras formas de comunicación de la música clásica en cuanto a repertorios, en cuanto a formatos, en cuanto a fusión con otras músicas, en cuanto al vínculo de artista-público. Muchas cosas que no se tocan habitualmente y que me parece importante que ya estuvieran allí en este festival desde el principio. Por otra parte, este año va a ser una edición también muy especial que además va a poner en valor los artistas nacionales. Tenemos en España pues grandísimos músicos, por suerte, con una calidad artística máxima de nivel internacional y que estarán presentes en esta edición del festival. Contaremos con artistas nacionales y residentes en España y bueno, mañana lo presentaremos todo. ¿Habéis tenido apoyo institucional, gobierno foral, el ayuntamiento? ¿Cuál es la ayuda que habéis obtenido para sacar adelante este proyecto? Este proyecto cuenta con la ayuda desde el comienzo del planteamiento de este proyecto del Ayuntamiento de Pamplona y luego tiene otras ayudas y subvenciones que estamos pendientes de que salgan también porque se ha complicado todos estos meses con otras instituciones públicas y también tiene una parte de financiación privada. Esperemos que de aquí al festival algún patrocinador más pueda unirse, pero bueno, hemos hecho un trabajo bastante intenso y bueno, el poder contar con la ayuda institucional de tu ciudad y de tu tierra, pues es fundamental, ¿no? Para que este festival tenga también una repercusión nacional e internacional también. ¿Cuáles son las fechas exactas en las que se va a celebrar? Pues empieza es del 28 de julio al 1 de agosto, ambos inclusive. Y será en Pamplona, todos los conciertos, todas las Del actividades. 28 de julio al 1 de agosto, ¿no? Aproximadamente, o sea, un poco menos de una semana. Son 5 días, eso es, son 5 días. ¿Y cuántos conciertos en 5 días se van a celebrar? Ya me estás pidiendo mucha información, ¿eh? Todos los días va a haber actividades, todos los días va a haber conciertos, todos los días va a haber más cosas aparte de conciertos. Y es me imagino de todas formas que es una versión reducida respecto a lo que originalmente habíais previsto. O en todo momento se pensaba que fuera ese lapso de tiempo. Hemos reducido 2 días. Antes era una semana de 7 días, ahora es una semana de 5 días. Ajá. De actividades está bastante conservado todo, pero como te digo, un replanteamiento de espacios y de artistas y de programa que es distinto, también de repertorio, porque es verdad que al replantear y reformular otra vez el festival, claro, las obras y el repertorio que yo tenía pensado en una situación totalmente normal, de cara a presentar al público, eran distintas y estaban pensadas para un estado de ánimo distinto al que ahora tenemos todos. Ahora todos, de alguna forma u otra, estamos afectados y yo creo que necesitamos
otro tipo de emoción. Esto no quiere decir que va a ser un festival con una música o triste o muy alegre, no, pero está pensado también la programación en cuanto al repertorio que está para esta época, para este momento. Porque, como digo, para muchos de nosotros, para mí, por ejemplo, y para muchos de los artistas, seguro que va a ser nuestro primer concierto, nuestro primer paso en un escenario de conectar con el público, y para mucho público también va a ser el primer concierto al que asistan después de toda esta crisis, ¿no? Entonces va a ser algo, pues va a ser una edición muy especial. Por ser la primera, por ser en este momento y por haberla sacado, ¿no? Cuando se logre. Va a ser realmente una edición que va a marcar pues todo el festival. Bueno, vamos a animar a todos los que nos estáis escuchando, a difundir la voz, porque además, independientemente de que seguro que estando Isabel detrás, el festival tendrá muchas cosas que decir, será interesante en su planteamiento, pero es que además se desarrolla en una de las ciudades más apetecibles para vivir un festival de música. Yo creo que todavía sigue siendo un poco una gran desconocida, pero es una de las ciudades más agradables para visitar, y ahora que realmente necesitamos mucho fomentar este verano al menos el turismo interno, el turismo nacional, oye, Pamplona, jo, es un Y destino. además, Pamplona es una ciudad que es una ciudad verde, tiene muchísimos espacios de hierba, de bosques, de hecho está rodeada de montañas. Tenemos aquí para hacer turismo rural, ¿no? Es una ciudad magnífica, toda Navarra es magnífica. De hecho, los conciertos, los espacios de los conciertos son en espacios verdes, con lo cual va a ser un festival muy, muy natural y muy sostenible, ¿no? En cuanto a medio ambiente, en cuanto a espacios, y muy seguro también. Va a ser un festival que este año nuestra máxima, aparte de la calidad de los artistas y del programa, va a ser la seguridad. O sea, que estamos trabajando también los técnicos con un protocolo de seguridad adaptado al momento, y conforme salgan las medidas lo tenemos eso muy atado para que esté al máximo cuidado. Muy bien. Bueno, pues en ascuas nos tienes. Mañana se desvelará por fin el misterio. Qué bien que finalmente lo podáis realizar. Yo Esperemos, soy, esperemos que sí. yo soy optimista, las cosas ahora no pintan mejor, sin duda. Pintan mejor, la gente yo creo que sigue dentro de todo, sigue respetando, sigue siendo responsable, y yo creo que todo el mundo, casi todo el mundo, somos conscientes de que hay que ir paso a paso, y que gracias a que estamos yendo paso a paso, estamos obteniendo los frutos deseados. Realmente las noticias son muy buenas, y oye, ahí está el Festival de Granada. Hoy acabo de recibir noticia de que Ibermúsica también se reactiva. En fin, parece que hay una voluntad y una confianza real en que esto puede empezar poco a poco realmente a Yo creo que estabilizarse, ¿no? es importante que este verano haya música. No podemos estar parados porque también Absolutamente. emocional, lo que decía al principio, ¿no? Que tanto los artistas que llevamos en secano tantos meses, que esto por mucho que hagamos directos en las redes sociales, no es ni mucho menos lo mismo. La magia del directo es irrepetible. Y más tendremos, más mágica y más irrepetible será el momento que empecemos poco a poco a estar en contacto en público, en directo de verdad, ¿no? Va a ser muy especial porque aparte de la música que vamos a transmitir, los intérpretes, los conectores de esa música, vamos a estar en un momento también vital que estaremos con mucho que decir, y muy ilusionados y emocionados también nosotros mismos. O sea que se van a juntar, yo creo que va a ser un reencuentro muy, muy especial este Sí, yo verano. creo también que va a haber una energía muy especial en esos encuentros entre el público y los artistas, sin duda. Bueno, pues vamos a seguir, yo tengo que confesar mi devoción por el instrumento que tocas. La viola, yo empecé a tocar violín y lo dejé porque no me gustaba el sonido, y luego lo cambié por el clarinete. Bueno, en fin, no quiero contar mi vida, pero el caso es que luego, años después, yo creo que fue escuchando el concierto para viola de Bartók, dije, jo, si hubiera elegido en vez del violín la viola, porque es un sonido el que tiene que me subyuga completamente. Ahora, es verdad que es un instrumento que todavía sigue siendo un poco, pues eso, la loncha de jamón entre el sándwich del violonchelo y el violín. Ahí está la viola,
un poquito esquinada detrás de sus hermanos, de sus potentes hermanos. Es verdad que eso es algo que está empezando, que lleva ya unas décadas cambiando, cada vez hay más repertorio. En fin, me gustaría primero preguntarte, ¿por qué, cómo te decidiste por la viola, siendo un instrumento entre los de la cuerda, quitando por supuesto el contrabajo, siendo un instrumento que tiene un repertorio tan limitado? Bueno, tan limitado, eso es muy debatible, ¿eh? Hombre, si lo Porque comparamos con el violín, sin duda. no se Pero puede- incluso comparándolo con el violonchelo también. es incomparablemente inferior al del piano, violín o cello. Pero también es verdad que en una vida entera tocar todo el repertorio de viola es imposible. También es cierto que no tenemos conciertos de los grandes compositores como Tchaikovsky, Brahms, Sibelius. Eso quizá es un poco la tristeza, ¿no? De no poder presentar este repertorio. Pero bueno, la historia de la viola, como empezabas al principio a decir, es complicada y tiene un punto también de enigma, porque siendo la viola el instrumento de origen, o sea, tal y como la conocemos, la palabra viola es el primer instrumento que existe dentro de los instrumentos de cuerda frotada. Las violas en el Renacimiento, los instrumentos medievales eran todo violas, violas sopranos, violas bajas, violas tenores, viola da spalla, viola da gamba, viola d'amore, todo eran violas. Luego sí que se especificó el violín como instrumento de cello y la construcción del instrumento hizo que esos dos instrumentos, el violín y el cello, fueran de una proyección de sonido perfectas para grandes públicos, cosa que entonces se tocaba en salas pequeñas, ¿no? Como todos sabemos, se tocaba en salas pequeñas, con lo cual la proyección no era un elemento tan importante. Más adelante fueron habiendo conciertos en salas grandes y entonces se desarrollaron a nivel de lutería y también a nivel de interpretación. Empezaron a haber solistas de violín y de cello y los compositores, por tanto, escribían para esos instrumentos pues, que estaban motivados por un solista, cosa que la viola no estaba entonces. Entonces hay una especie de pez que se muerde la cola de que la viola no estaba desarrollada a nivel arquitectónico, porque es verdad que si estuviera realmente construida a nivel proporcional sería imposible de tocar porque mediría 52 centímetros de caja, considerando las proporciones perfectas como las tienen el cello y el violín. O sea, es imposible para una viola, una persona, tocar un instrumento tan grande. Con lo cual, ahí tenemos también la imperfección mágica del instrumento que hace que todas las violas tengan un tamaño, un grosor, una longitud diferente y cada viola tenga un sonido y una forma a nivel técnico distinta. Luego es verdad que a partir del siglo XX y ya un poco antes, de hecho, compositores Bach tocaban la viola, Mozart, Dvorak, Mahler, tocaban la viola, tenía mucho cariño a la viola, pero no había violistas que estuvieran ahí defendiendo el instrumento en primera línea como pasaba en el violín o en el cello, como grandes virtuosos, Paganini, etc. O sea, Sater, por ejemplo. A principios del siglo XX, la viola empieza a resurgir como instrumento con voz propia y ahí están los ingleses Lionel Curtis o William Primrose, que hicieron una grandísima labor fundamental en la historia de la viola de defender el instrumento y de encargar obras a compositores, cosa que hasta entonces no era tan habitual. Con lo cual, todo este repertorio que tenemos en el siglo XX es gracias a que los solistas encargaron y se encargaron de demostrar que la viola era un instrumento igual de solista, lo que pasa es que no estaba desarrollado. Técnicamente no había tanta divulgación en cuanto a la técnica de la viola. Entonces, el concierto de Bartók, Walton, Hindemith, otro grandísimo violista del siglo XX. Toda esta primera mitad del siglo XX fue fundamental. Y ya a partir de la segunda, pues es verdad que la mayoría de compositores se han interesado por el instrumento y tenemos prácticamente conciertos de viola de los grandes compositores del siglo XX, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX y actualmente también. También es verdad que hay muchos violinistas que tocan la viola. Ah, mira, aquí alguien, Josep Colomé, dice que la viola hace mejores personas a los violinistas. ¿Es verdad? Por ejemplo, yo no empecé a tocar el violín, yo empecé directamente con la viola viniendo de la guitarra. Pero alguna vez he cogido el violín para ver qué sensación, y claro, es una sensación de un instrumento de juguete, porque las instancias de la viola y la forma, la sensibilidad técnica de contacto del brazo con el arco y con la cuerda, con el instrumento, de hacer sonar y de sacar el sonido es muy distinta al pasar el arco en un violín, que ya digo que naturalmente es mucho más cómodo y es cierto más fácil que la viola. Entonces,
el tocar una obra de viola o de violín en un violín viniendo de un violista es una experiencia curiosa. Y supongo que para los violinistas coger la viola pues se les abre un mundo de posibilidades y de experiencias a nivel de sensibilidad con un instrumento que es más grande y que tienes que excavar más en la escultura del sonido, en la construcción del sonido. Eso sí que es cierto, el vibrato, todo es distinto, ¿no? Porque el cello, claro que se toca sentado y a nivel de fisonomía física es más natural, es verdad también, que una viola. Al tocarse de forma como la tocamos, ¿no? La viola es más complicado ya por la propia naturaleza de nuestro cuerpo. Y si a eso le sumas las dimensiones y la necesidad de, como digo, de esculpir el sonido, pues técnicamente es un instrumento complejo que visualmente no se aprecia. Y esto es algo que no es fácil de explicar hasta que no lo sientes tú mismo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo la viola está muy, muy respetada y muy considerada por los compositores, sobre todo, y yo creo que el público también poco a poco, a través de los conciertos que van presentándose de viola, que ojalá fueran más, pero a través de los conciertos que va viendo, el público va descubriendo también el instrumento, ¿no? Y luego es verdad que vienen después del concierto y descubren un nuevo sonido y les apasiona y les encandila, ¿no? Que fue un poco lo que me pasó a mí, porque yo empecé con la guitarra a los 5 años con mi padre, que fue quien me empezó a enseñar la música en casa, y por cuestiones de casualidad yo quise entrar al conservatorio ya de forma oficial a los 8 años, 9 años, y resulta que entré con la guitarra, quedé en las mejores notas, pero justo ese año no había plazas de guitarra. Entonces tuve el dilema de tener que coger otro instrumento si quería estar ya dentro del conservatorio. Y al principio dije, no quiero ningún instrumento, yo solamente la guitarra, quiero ser guitarrista. Y al final me convencieron para hacer una ronda de instrumentos y para conocerlos, por si había alguno que me llamaba la atención. Y ahí fue como el profesor de viola del Conservatorio de Pamplona abrió la funda, explicó unas anécdotas, las curiosidades del instrumento. Yo pensaba que era un violín grande, nunca había escuchado hablar de una viola. Y tocó. Y entonces, para tocar, escogió una melodía en las cuerdas graves. Y en ese momento, claro, el choque de sonido que yo imaginaba que iba a salir y de repente el sonido cálido y tan especial de la viola, pues fue un shock, una especie de flash que dije, Amor a primera vista, casi, amor a primer sonido, ¿no? ¿qué instrumento es este? Y me acuerdo que es que fue inmediato. Entonces yo llegué a casa y dije, ya sé qué instrumento quiero, la viola. Y mis padres, bueno, la viola, ¿pero qué es esto? Si tenemos un violín en casa de tu abuelo, tal. La viola. Y ya se me metió en la cabeza y desde entonces, pues la viola. La guitarra también la continué hasta los 14 años. Le tengo mucho cariño a la guitarra y con la guitarra he hecho una parte de mi carrera también. He tocado conciertos, hice concursos. Pero bueno, luego al descubrir la viola y ver todo el potencial también por descubrir, pues el embarcarme en esa aventura supongo que también me produjo pues mucha ilusión. Y así es como empecé. A los 14 años decidí solamente continuar con la viola. En ese año también hice mi primer concierto como solista con orquesta y descubrí un poco la sensación que se tiene, la adrenalina que se tiene, ¿no? Al tocar en escenario un concierto de viola con una orquesta detrás y poder emocionar y transmitir. Y ya yo creo que desde ese año yo tenía claro que la viola iba a estar en mi vida y iba a ser mi forma de vida. Entonces, esto fue un poco la historia mía con el instrumento. ¿Cuál es el concierto para viola del repertorio, de todo el repertorio que más te gusta tocar? Uf, Tú tocas mucho el de Walton, que es una preciosidad. el de Walton es verdad que es un concierto muy especial, es el concierto por romántico completo, porque el de Bartók es verdad que no está terminado, aunque es un grandísimo concierto, que fue además mi primer concierto grande que interpreté a los 18 años con la Orquesta de Radio Televisión Española. Pero el de Walton tiene algo que es una historia lírica, es un concierto muy lírico. Tiene unas características que saca todo el potencial de la viola a nivel lírico, a nivel también rítmico, tiene elementos muy jazzísticos, rítmicos, virtuosos, un concierto muy virtuoso, es un gran concierto, es media hora de concierto. Y así como el primer concierto grande de viola que existe, yo diría que es el Walton. Y sí que es uno de mis favoritos.
quizás mi favorito, pero luego es verdad que en momentos distintos de la vida o en situaciones diferentes, otras obras, como pueden ser, por ejemplo, y no es un concierto, pero sí que es una obra muy interesante que es Harold en Italia de Berlioz. Eso te iba a preguntar, porque no es exactamente un concierto, pero es casi un concierto, ¿no? Sí, es una, bueno, es una, como una ópera, que digo yo, ¿no? Es una ópera en la que la viola es el papel principal, es el héroe de la historia y la orquesta, pues, son los distintos personajes. Y ese diálogo que tiene y toda la historia de los Byron y toda ese personaje de Harold que es la viola es muy especial, es algo que no se había hecho nunca tampoco en la música. Luego hay conciertos también posteriores, actuales de hecho, como el concierto de Schnittke, que bueno, ya es de finales del siglo XX, pero es un concierto que tiene una dimensión que yo creo que también es algo que los compositores han descubierto en cuanto a la voz y a la personalidad de la viola, porque comparar a la viola con el violín o con el cello o con otros instrumentos no es comparable, no tiene la misma personalidad ni nunca va a ser como el violín o como el violonchelo. Son personas y elementos distintos de sonido. Eso también es muy importante que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Porque tenemos muy interiorizado eso de que es que la viola no es como el violín, es que no tiene el mismo repertorio que el cello. Claro que no lo tiene, pero también la voz que tiene y el potencial de colores y de expresión que tiene la viola tampoco lo tiene el violín, ni lo podrá tener nunca, ni el cello tampoco. Entonces, es un instrumento especial, es un poco la mediadora de toda la familia de cuerda. También es un instrumento que, como decía, como estaba diciendo, los compositores actuales, sobre todo de finales del siglo XX y en la actualidad también, han descubierto y han desarrollado también el timbre, la expresión y la voz que tiene la viola, que es un instrumento, diría yo, más filosófico, más desgarrador, más conectado quizá con el mundo actual también, porque yo pensando en este pensamiento de cuarentena que te comentaba al principio, la viola también, así como mediadora también de los timbres, ¿no? Ese registro que tiene medio, que también conecta los agudos con los graves, y tiene ese registro medio que es ambiguo, también es una voz muy humana, realmente la tesitura está totalmente a la altura de la voz humana, pero también podría ser la voz con la que expresar momentos como el que estamos viviendo, ¿no? Porque es verdad que tiene un algo en el color del instrumento, en el color de las voces de las diferentes violas, que, que es muy, muy especial. De hecho, muchas veces a mí me pasa estar escuchando un concierto, estar escuchando la radio, una grabación, y no saber si estoy escuchando una viola, una flauta, una voz, un violín. Es un instrumento que tiene un poco unas capas, un filtro que puede ser muchas voces y al fin y al cabo es una voz que significa. No sé, quizás son pensamientos un poco filosóficos o un poco en mi mundo, pero es verdad que la viola me parece un instrumento con el que, sobre todo desde el momento que nos encontramos y ya las últimas décadas, en el mundo en que vivimos con muchas preocupaciones y muchos problemas también y cuestiones que tenemos que resolver para avanzar en toda la humanidad. Creo que la viola es un instrumento que tiene muchísimo que decir y que conciertos como el de Schnittke o el de Gubaidulina o Penderecki o conciertos como el de Antonio García Abril mismo, son conciertos que no están construidos desde un protagonismo del instrumento como un héroe, sino que es un poco el antihéroe, pero en el sentido más filosófico, ¿no? Es un instrumento que nos puede abrir los ojos a una visión del mundo, pues, pues más diferente, ¿no? Por supuesto, de muchas formas, pero yo lo veo como algo, una voz muy especial, con muchísimas Tiene posibilidades. una calidez y una intimidad la viola efectivamente muy especial. Y yo me acuerdo quizá ahora de esa obra tan bella y que tiene un título tan especial, tan reivindicativo para el instrumento, que es The Viola in My Life, de Morton Feldman, que también es una obra que tú tocas, creo, ¿no? De hecho, Morton Feldman, bueno, estuvo muy ligado a otras artes como la pintura. Yo tuve el año pasado, justamente, interpreté otra de sus obras, que es Rothko Chapel. Es una también intimista, Preciosa, minimalista, maravilla. magnífica. Y cómo de repente a Morton Feldman no se le ocurrió dar voz a la viola en esta obra. O sea, hay compositores que directamente no tienen, ya no por encargo, sino por iniciativa propia, eligen a la viola como representante de ese mensaje musical o ese personaje
que quieren transmitir. Y me parece muy especial y me parece muy bonito. Yo creo que es por ahí, por el camino que tiene que seguir el desarrollo del instrumento. Luego, por supuesto, que la viola es un instrumento también muy virtuoso, tan virtuoso como lo quieras, virtuoso en el sentido de artificios técnicos y virtuoso también de expresión. Porque yo, por ejemplo, el virtuosismo es cierto que lo asociamos a una agilidad, a un artificio técnico, pues tipo Paganini y tal, pero un virtuosismo también es un virtuosismo expresivo, es hacer llorar, tocar la fibra a alguien con una sola nota. Eso también es ser virtuoso. Y eso es uno de los valores que tiene la viola, las cuerdas graves, el timbre ese grave, el poder sacar y el poder tocar a alguien en lo más profundo con esas notas, con ese sonido, eso es algo, vamos, impagable y es algo único. Oye, has dicho antes que ibas a estrenar próximamente algunas obras. ¿Cuántas obras has estrenado hasta Uy, ahora? pues no he hecho la cuenta, pero bastantes. He estrenado, pues mi primer estreno fue en el 2006. Me acuerdo que era el Festival de Castilla-La Mancha y ahí fue mi primer estreno. Luego es verdad que he estrenado obras para viola solo, he estrenado obras para viola y piano, conciertos, concierto de José Zárate, compositor español, lo estrené en 2010 y de hecho lo Ah, grabé en 2016. Un concierto muy exigente a nivel técnico y a todos los niveles, a nivel emocional también. Muy exigente, como digo, y una experiencia maravillosa que tuve el placer de vivir con José y luego poderlo haber tocado más veces, ¿no? Otra experiencia también muy importante fue el estrenar otra obra dedicada a mí del compositor libanés Utaf Juri, que fue en el 2017 en Líbano, con la Orquesta Filarmónica de Líbano, y que además tenía un título que podríamos aplicar en este momento, que se llamaba Lost to the World, Perdido en el Mundo. Y entonces ponía la viola como representante de esta voz que se cuestiona un poco el panorama que estábamos viendo. Él lo hizo un poco de representación por el país y por las complicaciones que vive en Líbano y todo lo que le rodea a nivel político y social, de guerras y tal, pero podríamos aplicarlo hoy en día, ¿no? Entonces los compositores, es verdad que, bueno, que identifican a la viola como un instrumento y una voz para reflejar la sociedad también. Es algo ujú. me parece bonito. Luego meterte en la piel de la obra en concreto del mundo del compositor, porque hoy tenemos la suerte de poder hablar y poder intercambiar impresiones con los compositores, que es una suerte. Ojalá hubiera estado Mozart o ojalá hubiera estado Beethoven para poder hacer un chat con él y poderle preguntar y vivir cosas y tomar un café con Beethoven, ¿no? Seguramente nos llevaríamos muchísimas sorpresas, porque viendo cómo funciona, ¿no? El panorama de los compositores, el tipo de vida, el tipo de comportamiento, que son personas como nosotros. Bueno, con sus mundos, porque son artistas, somos artistas y tenemos nuestros más y menos en formas de funcionamiento, pero yo creo que sería muy especial y que seguramente también quitaríamos muchos clichés y muchos miedos con respecto a las obras que interpretamos, y que también están estigmatizadas de alguna forma a nivel de estilo, de elementos técnicos que ni siquiera podemos corroborar al 100% y tampoco sabemos cómo los vería Beethoven hoy en día, porque claro, esa música tiene 300 años y seguramente quien estuviera ahora viviendo aquí, que viniese de esa época, seguramente no podría verlo de la misma forma, porque tenemos tantas cosas diferentes, tantos avances, tantas formas de expresión, que es imposible que lo quisieran replantear igual. Por eso también el arte es irrepetible. Lo que se hace ahora, lo que se hace hoy, no lo puedes hacer en otro momento. Tenemos unas bases que son las partituras, pero eso no es suficiente. ¿Qué compositor te hubiera gustado que hubiera compuesto un concierto para viola? Si tuvieras que elegir uno, ¿a quién echas de menos? ¿Por quién hubieras matado com- porque hubiera compuesto un concierto? ¿Quizá Beethoven? Hombre, Beethoven hubiera sido muy interesante. Lo que pasa es que Beethoven yo lo veo más pianístico en general, más vertical. Y a mí personalmente, para viola, un concierto, me gustaría que fuese de un compositor naturalmente lírico, por ejemplo, eh, Schumann, Tchaikovsky, Brahms. Son compositores que realmente me gustaría muchísimo
que hubieran escrito una obra para viola y orquesta. Bueno, Incluso por lo sonatas, menos ¿no? En Brahms tienes las sonatas que son para clarinete, pero son también para viola y se tocan y se interpretan muchísimo para viola y son además preciosas Y interpretadas bueno, con viola. en vida de Brahms él mismo las hizo para los dos instrumentos. Es verdad que se inspiraron en Efectivamente. el clarinetista, Sí, sí, pero sí. que Así casi todas es. las obras de clarinete de Brahms al mismo tiempo las escribió para viola, ¿no? Como una segunda versión. Pero sí, un concierto de Schumann para viola, o un concierto de Tchaikovsky, o un concierto de Sostakovich. También tenemos la magnífica... Sostakovich es uno de los compositores que también tengo predilección, que he conocido muy de cerca su música porque he podido trabajar con, pues, por ejemplo, con el pianista que estrenó la sonata de Sostakovich para viola y piano, ¿no? La toca con él varias veces en concierto, la he trabajado mucho y es un compositor que tiene un mundo muy también desgarrador que podría encajar perfectamente para tener un concierto de viola y orquesta. Ojalá hubiera sido el caso, pero bueno, hoy en día también tenemos compositores magníficos que seguramente dentro de 100 años diremos, ojalá hubiera habido un concierto para viola de X compositor y seguramente exista, con lo cual, porque ahora estamos en un momento de la viola muy avanzado en comparación con hace 20, 30, incluso 10 años. Estamos Oye, avanzando y está... las obras que estrenas generalmente las encargas, te las escriben para ti, vas buscando a los compositores para pedirles que escriban una pieza para viola, a los compositores que te gustan o que te interesan. ¿Cómo surgen esos estrenos? Bueno, los estrenos en su mayoría han surgido de los propios encargos de las instituciones que me han ofrecido estrenar una obra, incluso elegir el compositor que yo quería para esa obra, para ese concierto en concreto, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy pensando, ¿no? Rápidamente, mi primera vez que actué en el ciclo del CNDM en el Liceo de Cámara, 2016, allí me ofrecieron, Antonio Moral me dijo, vas a estrenar una obra para viola y piano. ¿Qué compositor te gustaría que escribiera una obra? Y en aquel entonces yo tenía y tengo muchísima admiración por Mauricio Sotelo, un compositor que además está muy metido en el mundo del flamenco que yo admiro y adoro muchísimo. Y lo tuve claro desde el principio, ¿no? Quería que él escribiera una obra para viola y piano que tuve la ocasión de estrenar y así fue. Realmente yo pedir una obra de encargo ha sido solamente una vez y ha sido esta última vez que no he podido hacer el estreno, que ha sido, tenía que haber sido en marzo en Francia y ahí yo sí que le hice un encargo a mi querida amiga y compositora persa Gorfan Hayam. Es una guitarrista y compositora magnífica y con ella tuve la oportunidad de presentarme en Irán en 2013 y de hacer una pequeña gira de conciertos allí. Fue la primera vez que iba a ese país y la primera vez que un violista internacional tocaba conciertos allí en Irán. Ya toqué en ese momento obras suyas para viola y guitarra, para viola sola, y bueno, hace mucho tiempo que echaba de menos ese tipo de música, ¿no? Desde el principio conectamos muy bien, entonces eh, le encargué esta obra, una obra que se llamaba Ritornello, que de momento tenemos fecha para el concierto, tenemos el concierto pospuesto a octubre, al 20 de octubre en Francia, en Toulon. Y ahí se estrenará esta obra, se estrenará otra obra de una compositora francesa y bueno, y otra obra de una compositora eh, búlgara. O sea que al final van un poco, ¿no? También es verdad que yo soy muy dada a estrenar y a tener contacto con compositores actuales porque me parece fundamental para un artista del siglo XXI y para un artista actual. Es fundamental continuar esta labor de repertorio, de visibilizar las obras nuevas, de encargar nuevas obras para compositores y el poder agrandar el repertorio de la viola y que esto se pueda consolidar y ya tener más repertorio y distintas posibilidades de obras. Bueno, oye, ya estamos en directo, son -10, vamos a tener que ir empezando a terminar. También una pregunta de rigor que estamos formulando a todos los que estáis pasando por la música confinada.
¿Cómo ves que va a cambiar el mundo y particularmente el mundo de la música una vez pase todo esto? ¿Crees que volverá todo a la normalidad como era antes? ¿Has reflexionado Mm. sobre el cambio posible que se puede producir en nuestra manera de percibir también el arte, de relacionarnos con el fenómeno artístico? ¿Cómo lo ves? ¿O volverá todo exactamente a como era antes? No, yo creo que de ninguna forma puedo volver a como era antes, pero no, no en plan mal, sino yo creo que esto va a servir para, como decía, para tener nuevas ideas y nuevas formas y fórmulas de, de conectar la música y también de replantearlas en directo. Es verdad que yo creo que sí, que por supuesto que en un momento u otro, quizá no, no ahora, no este año, los conciertos no sean como los teníamos hasta ahora, hasta antes de que empezara todo esto, pero también creo que estamos abriendo un camino nuevo, hablo de la música clásica y en general, pero bueno, sobre todo de la clásica, un camino nuevo de formas de conectar los públicos y luego de la necesidad y lo importante que es mantener el contacto con el público y ante todo tener mantener la ilusión y la emoción con el público a través de X fórmulas, ¿no? Ahora mismo estamos hablando en directo, otras veces se hacen directos de conciertos, también la unión de los artistas de cualquier género, de cualquier... Yo creo que era la unión y la ayuda y la colaboración de toda la sociedad y de todos los artistas, de todo el sector cultural y musical concretamente, y concretamente sobre todo en la música clásica, en cuanto a intérpretes, programadores, todo lo que es el sector de la música clásica, vamos a tener que estar muy unidos ahora para poder salir todos juntos de la mejor fórmula, de la mejor forma posible y que no perjudique tanto como parece, ¿no?, que puede perjudicar. Y para ello, pues, fórmulas nuevas de conciertos, a lo mejor en pequeños formatos, en espacios nuevos. Ahora estamos viendo que la fórmula de espacios al aire libre pues es la que va a predominar este año por razones de sanidad, pero ¿por qué no puede ser eso algo también que se haga más habitualmente? Por ejemplo, también los conciertos sonorizados al aire libre, muchas acústicas no disponen pues de un mínimo de calidad y con lo cual hay que sonorizar. Los conciertos de clásica sonorizados no es algo habitual. ¿Cómo van a vivirse eso? ¿Cómo va a afectar eso a la música clásica y al público que lo va a estar escuchando? Es decir, yo creo que hay muchas fórmulas que vamos a tener que descubrir a la fuerza y que seguramente se queden y se completen a la normalidad que teníamos anterior a esta pandemia. Con lo cual, yo creo que hay que mirar en positivo y sea como sea, la música continuará de una Mm. forma u otra, no vamos a estar en blanco. Por eso estoy muy contenta también que tantas iniciativas, tantos festivales y tantos ciclos se hayan animado y estén ya anunciando que en verano van a continuar su actividad, aunque de forma replanteada y adaptada a este momento. Pero es Y fundamental. esperemos también que una de las consecuencias positivas de esta pandemia, de esta crisis, sea que una mayor presencia y constante mayor presencia de los intérpretes españoles, que como tú bien has dicho, hay intérpretes y cada vez más absolutamente excelentes y sin embargo las programaciones seguían estando dominadas por intérpretes extranjeros, por nombres más conocidos. Es posible quizá que esto permita el poder poner delante del público la gran cosecha de intérpretes de tu generación, pero no solo de tu generación, realmente de todas las generaciones tenemos un gran ejército de intérpretes en España que quizá ahora tengan esa oportunidad, ¿no te parece? Totalmente. De hecho, ya se está viendo, ¿no?, que muchos compositores, o sea, muchos compositores, muchos programadores están, están, están anunciando que los festivales van a estar casi puramente con artistas nacionales. Eso es eso es una grandísima noticia, pero tampoco me gustaría que fuera un oportunismo, ¿no? Porque, como decíamos, la calidad de los artistas nacionales es enorme y muchas veces mucho más valorada fuera de nuestro país, fuera de nuestras fronteras. Efectivamente. Con lo cual, yo creo que el público también tiene que conocer el valor de su país, el valor de su cosecha
hecha en España, ¿no? Made in Spain, como diríamos, y que se sienta orgulloso de lo que tiene y de lo que podemos disfrutar, ¿no? Porque ese mito de que lo de fuera es mejor, pues por supuesto que fuera hay grandísimos artistas, grandes figuras, como en todos sitios, ¿no? Pero en España también tenemos, por suerte, pero muchísimos, tantos que no se podrían ni contar con los dedos, con lo cual es un momento para afianzar y arraigar la costumbre de que se programen más artistas, incluso mayoría de artistas nacionales. Por Pues supuesto, con no eso, dejar atrás los artistas internacionales de figuras del piano, de las orquestas, etcétera, ¿no? Pero es importante mantener y, sobre todo, educar al público para que sea consciente de lo que tenemos aquí. pues con eso nos quedamos. Isabel Villanueva, oye, ha sido un placer realmente la conversación. Quedamos Igualmente. expectantes, os recordamos, mañana es la presentación de la primera edición de este festival Pamplonica, Pamplona Reclassics. Isabel Villanueva es una, no la única, pero una de las responsables de la iniciativa que mañana conoceremos en toda su extensión, en toda su programación y que desde aquí realmente yo personalmente y Esquerzo os deseamos primero que tenga lugar tal y como lo habéis proyectado, que seguro que sí, y segundo que sea un éxito de público, un éxito artístico y sirva, entre otras cosas, pues eso, para ir afianzándonos la moral a todos de que la música sigue sonando y sigue sonando en las mejores condiciones. Y con muchas ganas de verte en persona, de escuchar a tu viola, a tu maravillosa viola, Gracias. tu poderosa Viola Power es realmente es uno de tus eslogans, ahí lo llevas perfectamente. La primera vez que nos vimos en la Quinta de Mahler hace ya unos años, ahí estabas defendiendo a la viola realmente, si tuviera un espíritu la viola real, bueno, que lo tiene, pero un espíritu humano realmente ya te habría puesto una calle en algún sitio, porque realmente es difícil encontrar una defensora, una enamorada de su instrumento como tú lo eres de la viola. Por aquí nada más, salvo recordaros, bueno, a ti recordarte, Isabel, que eres tú la que tienes que guardar esta Sí, sí, conversación. sí, lo tengo archivado. En este caso eres tú la anfitriona por cuestiones técnicas, con lo cual eres tú la que tienes que guardarlo. Y segundo, recordaros que la música confinada continúa el próximo sábado, día 6. Pablo Rodríguez conversará con el gran compositor, el joven gran compositor Francisco Coll, otro interesante compositor para un futuro proyecto violístico. La música, Tengo además los de... Lo sí, tienes en mente, seguro, porque además la música de Francisco tiene esa calidez también, tiene esa inmediatez que le va muy bien a la viola. Seguro que escribiría un lo concierto tenemos de... pendiente, además, él y yo lo tenemos pendiente. Así, ¿eh? Pues el sábado conversará Pablo Rodríguez con Francisco Coll y el próximo miércoles, día 6, será el contratenor italiano Flavio Ferri Benedetti desde Italia, quien contará, Eduardo Torrico, que será quien llevará entonces la conversación, cómo ha pasado esta pandemia desde el país junto al nuestro, por lo menos de Europa, que más ha sido golpeado por esta crisis, por esta pandemia. Isabel, muchísima suerte, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Y Gracias por espero, invitarme ha sido un y placer y gracias espero. a todos los que os habéis conectado para seguir este directo. Y a los que se conectarán en diferido, que son muchos, recordaros que Ah, sí, enseguida sí. esto está en Instagram y en muy pocos días, en muy pocos días está también en nuestra página en nuestro canal de YouTube de Scherzo. Genial. Pues nada, Muchas gracias. Hasta hasta pronto, pronto. Juan. Un Saludos abrazo a a todos. todos. Gracias. Gracias. Chao.